Buenas tardes, amados. Dios me los siga bendiciendo. Estamos aquí de nuevo en el Ministerio Fuente de Vida, en el segmento A la Luz de su Palabra. Y quiero darle las gracias por su apoyo, por sus likes. Y les quiero pedir un favor muy encarecido. Compartan este video, ya sea en Facebook, en YouTube. Compártalos y bendiga a otras personas. Estamos haciendo estas enseñanzas para que el Evangelio de Cristo sea esparcido por todo el mundo. Nos han dicho que estas enseñanzas han llegado a Europa, han llegado a El Salvador, han llegado a Colombia, en fin, y le damos la gloria y la honra al Señor. Seguimos aquí en este segmento a la luz de su palabra. Y hoy vamos a seguir estudiando y aprendiendo de Dios a través de su palabra. Y es algo muy importante de que entendamos de que la palabra de Dios es para edificar, es para corregirnos, es para exhortarnos. Hoy vamos a ver la revelación de Cristo en los tiempos de Génesis, en los días de Noé. Seguimos con esta serie, como en los días de Noé, y hoy vamos a hacer un estudio de que desde ese entonces Cristo estaba siendo revelado. Así es que, amados, vamos a exponer nuestros corazones, vamos a exponer nuestro entendimiento, para que la luz de la palabra del Señor llegue a nuestro ser y podamos cambiar. Siempre cuando comencé este estudio, el Señor me decía que debía de aclarar, que debía de poner en claro de que esto no es un estudio escatológico, ni tampoco descifrar la venida de Jesucristo. La palabra dice muy claro en Mateo 24:36, dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre, sino solo mi Padre. Es decir, de que si hay personas que dicen cuándo va a venir Jesús y dan fechas y días, bueno, es porque no han leído Mateo 24:36. El propósito de estas enseñanzas realmente es aprender de lo que aconteció en los días de Noé, para que cada uno de nosotros se examine y haga un cambio en sus vidas, así como lo estoy haciendo yo, y así poder conocer más de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Mateo 24:37 al 39 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Siempre me he preguntado, dice, más como en los días de Noé, ¿por qué el Señor no escribe? Eso es un estudio que vamos a hacer más adelante. ¿Por qué el Señor no dijo más en los días de David, o más en los días de Isaías, o en los días de Jeremías, o en los días de Ezequiel, sino como en los días de Noé? Y hoy vamos a aprender un poquito más, y vamos a aprender algo muy importante, porque desde ese entonces Dios estaba revelando que la sangre de Jesús era la que nos iba a salvar. Y esto está revelado desde Génesis. Vamos a hablar un poco de Noé. Es preciso hablar un poco de Noé. No aparece en la Biblia en Génesis 5, y no para hacer la lectura, no para hacerles la lectura de la descendencia de Noé, porque es un poquito larga. La resumí, y definitivamente Noé desciende de Adán. Después de Adán, de la muerte de Abel, ellos tienen un niño que le pusieron Set. Y es muy importante. Génesis 4:25 dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz a un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Génesis 5:28 al 29 dice: vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. Es decir, Noé viene directamente de la descendencia de Set. Set, si lo estudiamos en la Biblia, dice que ellos comenzaron, esa descendencia comenzó
a adorar a Dios. Más adelante vamos a aclarar un poquito eso. Pero entonces el versículo 29 dice, llamó a su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años y engendró hijas e hijos. ¿Qué significa Noé? Es muy importante entender el significado del nombre Noé, que significa descanso, paz, comodidad, o el que es consolado. Es decir, Dios manda a Noé para darle consolación a Adán y a Eva. Dios manda a Noé para darle descanso, para darles paz. Noé desciende directamente de un hijo de Eva que se llamaba Set, ya se los dije. Y esta era una descendencia que tenían cierta revelación de Dios. Génesis 6 del 8 al 9 dice, pero Noé encontró favor delante del Señor, y este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Aquí hay algo muy importante. Después de que viene la descendencia de Adán, Caín mata a Abel, más adelante vamos a tocar eso, dice que Noé viene de la descendencia de Set, y tuvieron más hijos, había una X cantidad de gente, de personas, había una población que estaba creciendo, pero mire lo que dice aquí. Pero Noé encontró favor delante del Señor. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Y tenemos que entender de que en ese tiempo no había Biblia, no había ningún tipo de religión, no eran ni metodistas ni otra, mi amor. En fin, otro nombre de estas religiones que están saliendo ahora. No eran ni no estaban los testigos de Jehová, no estaban los mormones, no estaban los metodistas, no estaban los bautistas. Es decir, eso fue creado después por el hombre. Y quiero que nosotros entendamos de que el sentir de honrar a Dios, llamar a Dios, viene directamente de nuestro corazón. La palabra dice aquí en Génesis 6 del 8 al 9, dice, y anduvo en íntima comunión con Dios. Y es muy importante entender lo que es la palabra comunión. La palabra comunión viene del griego koinonia, que significa tener amistad, compañerismo, participación, comunicación. Por lo tanto, la comunión con Dios es tener una estrecha amistad, un estrecho diálogo y compañerismo con Él, desarrollando cada día una relación más estrecha, pues esta es la voluntad de Dios. Es decir, ¿qué nos quiso decir el Señor a través de esta frase, y anduvo en íntima comunión con Dios? De que Noé hablaba con Dios, era el mejor amigo, lo respetaba, lo honraba, le comunicaba las cosas. En fin, Génesis 6 del 5 al 7 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Mire que en el versículo, en el Génesis 6, dice que Noé anduvo con el Señor. Pero en el versículo, allí mismo 6, unos versículos antes, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Qué significa la palabra gracia? La palabra gracia ha sido definida como un favor inmerecido, es decir, es un regalo que nos dan, pero nosotros no lo merecemos. Implica la obediencia a la voluntad de Dios.
es confiar en Dios, en su palabra, aun cuando no nos parezca lógico. Y yo me imagino cuando el Señor le dice a Moisés que construya el arca. Era ilógico porque era en un lugar donde no llovía, era un lugar donde era solamente tierra, no había agua. Para construir una obra de esta magnitud, definitivamente Noé tuvo que tener mucha fe y creerle al Señor. De hecho, la palabra del Señor dice que por ese acto de obediencia que tuvo Noé, Noé condenó a todas las personas. No porque no era malo, no porque Dios no era malo, sino porque el resto de personas no le creyeron a Dios. Entonces, segunda de Pedro 2.5 de la Nueva Traducción Viviente dice: Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé, a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin ellos. Algo que nos dice eso es que no solamente Noé construyó el arca, tuvo fe, le obedeció a Dios, sino que continuamente les advirtió. Por 120 años, Noé les advirtió: ojo, va a venir un diluvio, ojo, el Señor nos va a castigar, ojo, esto se va a acabar, por favor, cambien, por favor, arrepiéntanse, por favor, témanle al Señor. De hecho, no ocurrió, porque solamente se salvaron 8 personas. Noé les habló de que venía, de lo que iba a venir. Noé les habló de la furia de Dios, del enojo de Dios, no porque Dios es un Dios enojón, ni amargado, sino por la maldad. Nosotros aprendimos unos versículos antes de que del corazón del hombre, de la mente del hombre, no salía nada bueno. Y que Dios dijo: wow, me arrepiento de haber hecho al hombre. Noé les habló de que venía un diluvio para la destrucción del hombre, pero no le creyeron. 120 años Noé estuvo predicándole la palabra. Voy a hacer un cambio un poquito radical, pero aquí el Señor nos quiere hablar algo muy importante y quiero tocar algo también bien necesario. Vamos a Génesis 3:7 dice: en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuero para cubrirse. Aquí me estoy refiriendo en el momento en que Adán y Eva pecan. Ellos se sienten desnudos. Adán cose hojas de higuero para cubrir su desnudez. ¿Qué pasó? Adán se acerca a Dios cubierto de hojas de higuero. ¿Para qué? Porque esa era la manera de Adán cubrirse delante del Señor. Es la manera humana. Esa fue la manera como él pensó que se podía presentar delante del Señor. Esa era la manera como el hombre quiere presentarse delante de Dios. Vamos a Génesis 3:21. Esta es de la versión Dios habla hoy. Dios el Señor hizo ropa de pieles de animales para que el hombre y su mujer se vistieran. Aquí hay algo muy importante, amados. Las túnicas de piel con las que el Señor vistió a Adán y a Eva representan la justicia proporcionada por Dios, en el cual ellos podrían estar en su santa presencia. ¿A qué me refiero aquí? De que el Señor le enseña a Adán y a Eva que no es con hojas de higuero, sino con la piel de un animal que se tiene que presentar delante de él. Mire lo que dice Isaías 64:6. Todos nosotros somos como el inmundo y como trapos de inmundicia. Todas nuestras obras son justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque como trapos de injusticia son nuestras obras. Es decir, no podemos venir al Señor mostrando nuestras obras. No podemos venir al Señor en su presencia de acuerdo o como nos da la gana. Eso nos lo dice Dios cuando le enseña a Adán y a Eva
de que no son las hojas de higuero que Él permite, sino es con un animal y los cubre de su piel. Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio que se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. En todas partes de la Escritura, las prendas son símbolos de justicia, toda la justicia suficiente de Dios. Es decir, aquí mire lo que dice Isaías: me ha envuelto, me ha vestido. Es Dios el que nos viste y es Dios el que nos envuelve. Por eso es importante entender de que nosotros no nos podemos presentar como nosotros nos da la gana delante del Señor. Vamos a tocar eso más adelante. Debemos entender de que Dios les enseñó a Adán y a Eva que había una forma especial para presentarse delante de Él. Dios puso los cimientos para los sacrificios de animales mediante las prendas de piel. En este pasaje vemos el patrón de toda la historia de salvación. Dios tomó un animal para el sacrificio, probablemente un cordero. Lo mató ante los ojos de Adán y Eva y envolvió las pieles sobre sus cuerpos desnudos. Sin duda, en ese momento, Dios les dio instrucciones sobre el sacrificio y la cobertura de los pecados. Es decir, les enseñó a que tenían que venir a su presencia de una forma, con una forma de arrepentimiento, de que ellos tenían que sacrificar un cordero, de que tenían que derramar la sangre. Dios establece un principio eterno y divino del cual no hay ninguna desviación. Hubo un derramamiento de sangre y Hebreos 9:22 lo confirma, y casi todo es purificado según la ley. Con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y aquí hay algo muy importante, amados. No porque sea Dios un Dios cruel, no, sino que Dios, por su misma santidad, por su misma pureza, para que el hombre se pudiera acercar a Él, tenía que ofrecer un sacrificio de arrepentimiento, un sacrificio en el cual ellos iban a imponer sus manitos, iban a matar un corderito, iba a derramar un sangre, y los pecados del hombre iban a ser trasladados al cordero. Y ahí es donde Dios los perdona, o nos perdona. Vamos a estudiar algo de Caín y Abel, algo muy importante. Son tres cosas, amados. No quiero que se me confunda porque quiero llegar aquí a un punto muy importante. Génesis 4, del 1 al 5. Conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón, pues dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. Ojo, Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Caín trajo una ofrenda de la tierra, pero ahí no especifica que la escogió, contrario a Abel. Dice en la Biblia que Abel escogió del primogénito y el más gordo. Y aquí hay dos cosas muy importantes. Una, Caín no escogió, ni tampoco escogió lo mejor, simplemente llevó una ofrenda. Abel escogió el primogénito y escogió el más gordo. Se dio al trabajo de decir: este sí, no, este no, este tampoco, este sí, este es el mejor. Ese es el proceso de escoger. En algún momento el padre Adán les tuvo que haber enseñado que para acercarse a Dios tenía que haber derramamiento de sangre. Les tuvo que haber enseñado que siempre que fueran a acercarse a Dios tenían que llevar lo mejor, que tenían que reconocer que eran solo humanos y que debían humillarse delante de Dios. Abel aprendió, pero Caín no. Sigamos. Abel entendió que para acercarse a Dios había que hacer un sacrificio de animal, una oveja, lo mejor, derramamiento de sangre, porque así era que Dios quería que lo hicieran, porque era
del agrado de Dios. Y solo de esta manera él aceptaba que se le acercaran. No creo que Adán, como buen padre, le haya enseñado algo diferente a Caín. No creo que Adán le haya enseñado a Caín que podía acercarse como le diera la gana a Dios. Esto fue lo que hizo Caín. Quiso acercarse a Dios como él quería y no como Dios quiere. Por eso el Señor no aceptó su ofrenda. Porque ya había generación en generación la enseñanza de cómo acercarse a Dios. Pero Caín la pasó por alto. Caín quiso hacer lo que quiso. Sigamos. Si observamos, la Biblia no nos enseña que Dios le dice a Caín cómo lo debe hacer otra vez. Mire, si observamos, y quiero que entendamos esto, la Biblia nos enseña que Dios le dice a Caín cómo lo debe hacer otra vez. No solamente le enseña al Padre, no solamente ve al Padre hacer sacrificios, sino que Dios se toma el trabajo de enseñarle otra vez. Versículo 5 de Génesis 4 dice, Dios le hace saber que no le gustó, no lo miró con agrado la ofrenda de Caín. ¿Qué hace Caín? Se enoja. Mire el versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enseñado? ¿Por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaldecido. Aquí el Señor le está diciendo, tienes que hacerlo bien, dándole a entender como te enseñó tu padre, como te enseñó tu madre, como viste a tu padre. Y si lo haces bien, no te voy a exaltar. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Lo que quiso decir Dios a Caín fue, te enseñó tu padre cómo me gusta que se presenten. No te enseñó tu padre que el sacrificio no puede ser como a ti te da la gana, sino como yo quiero. No te enseñó tu padre que cuando él se vistió con hojas de higuero, yo lo cambié con ropas de piel de animal para que entiendan que no es como ustedes quieren, sino como yo quiero. ¿Por qué te enojas? Me imagino yo que le preguntó, ¿por qué te enojas? Si haces lo que yo quiero y obedeces, te voy a exaltar, te voy a aprobar, te voy a reconocer. Pero ¿qué pasa con Caín? Amados, Dios también le dice, si no hicieres el bien, no serás enaltecido. El pecado está a la puerta. Es decir, viene el enojo de Caín y el Señor le dice a Caín, ojo, puedes pecar. El pecado se puede adueñar de ti. Pero tú también te puedes adueñar de pecar, del pecado y dominarlo. El Señor le da a Caín que tome una decisión. Tristemente, amados, Caín toma la decisión equivocada. ¿No sucede lo mismo hoy en día? Las prédicas están llenas de humanismo. Les dicen qué es lo que quieren escuchar. Le dicen cosas que Dios no aprueba. Les dicen cosas que los van a alejar de Dios. Hoy no necesitamos matar un cordero, amados. Porque aún esto, Dios no lo proveyó. Un cordero perfecto, sin tacha, justo, el mejor, su Hijo Jesús, que derramó su sangre para que nuestro pecado sea perdonado, olvidado, y así tener la libertad de honrar a Dios en todo momento y en todo lo que nosotros hacemos. Lucas 19:14 dice, la palabra del fariseo, mire lo que dice. Luego Jesús contó la siguiente historia de algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo, religioso, y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros, para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy diezmos de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificada delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. ¿Por qué estoy refiriéndome a esto, amados? No es lo mismo que ocurrió
con Caín y Abel. Caín sabía que era lo que estaba haciendo. Lo mismo Abel. Le enseñaron igual. Pero uno quiso ser más justo que el otro. Uno quiso presentarse como le da la gana. Aquí la diferencia del fariseo a Caín es que el fariseo se esconde en una religión. Pero sus obras son, como dice Isaías, inmundas. Entonces el publicano se acerca arrepentido, con un corazón contrito y humillado. El religioso fariseo no se acercó, el fariseo no, se acercó como Caín, como le dio la gana, con sus obras, dándole a mostrar a Dios de que eso era lo que él hacía bien y por eso merecía ser escuchado. ¿Por qué estoy saltando de Caín y Abel, de Eva, Adán, después viene Noé? Porque todo esto, todo este relato está antes del diluvio. Y esa era la manera como la gente se estaba comportando. Desde Caín y Abel, de generación en generación, se tuvo que enseñar de la manera que Dios quiere que se le acerquen, pero miremos lo que dice Génesis 6:5. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Les estoy hablando de la generación antes del diluvio, que la intención de los pensamientos de su corazón era solo siempre para hacer el mal. Vamos a analizar la palabra intención. ¿Qué significa intención? Determinación, decisión, de la voluntad hacia un fin. Lo intencional es consciente. La intención suele ser vinculada al deseo que motiva una acción y no a su resultado o consecuencia. Cuando hablamos de intención, significa de que la persona toma la decisión. Es decir, que la intención del hombre era siempre hacer el mal. No se acercaban a Dios. En el corazón de ellos no estaba el tener una relación con Dios, el obedecerle. No hacían sacrificios agradables a Dios. El deseo del hombre era hacer la maldad. Génesis 4:26 dice: y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Mire lo que dice aquí. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y esto es muy importante. Esto el Señor, pues yo le preguntaba al Señor, si solamente era Noé, ¿por qué entonces en la descendencia de Set dice comenzaron a invocar el nombre de Jehová? ¿Qué es invocar? Pedir auxilio mental u oralmente a alguien, en especial a divinidades o personas sagradas. Amados, invocar, todo el mundo cree en Dios. Los testigos de Jehová creen en Dios, los mormones creen en Dios, los budistas creen en Dios, está la religión árabe, también creen en Dios. Pero mire lo que dice Génesis 5-6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Qué pasó? Si ellos invocaban el nombre de Jehová, ¿qué pasó? De esa generación, desde Adán hasta Noé, solamente se salvaron 8 personas. Una cosa es invocar el nombre de Jehová y otra cosa es hacer lo que hizo Abel, saber cómo acercarse a Dios para relacionarse con Él. Una cosa es invocar y creer que hay un Dios y otra cosa es hacer lo que Dios quiere en su perfecta voluntad. Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Amados, los demonios también creen y tiemblan, pero eso no indica que están salvos. Mateo 13, de 13 al 5 dice: por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven, oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. Este es Jesús hablando.
De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que digo no entenderán, cuando vean lo que hago no comprenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. En los días de Noé, el corazón estaba endurecido. En los días de Noé, la gente tenía el corazón tan endurecido de que no le temían a Dios. Ya hubo un derramamiento de sangre, amados. El sacrificio ya fue dado. El sacrificio fue aceptado por Dios. Ya tenemos entrada por lo que hizo Jesús en la cruz. Y lo que debemos hacer es mostrar arrepentimiento y creer las obras. Nuestra actitud tiene que ser diferente en relación, porque van a ser diferentes, porque vamos a tratar todos los días vamos a tratar de honrar a Dios en todo. Dios nos lo hace saber desde Crónicas, después del diluvio. Dice, estoy leyendo de la versión de las Américas: y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre. Ojo, aquí también la palabra está utilizando invocado. La Biblia está utilizando la palabra invocado. ¿Cuál es invocado? Mi nombre. Pero después viene el orden que debemos de seguir. Y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. No es solamente invocar, no es solamente decir en el nombre poderoso de Jesús, como si esa oracioncita del Señor se dobla ante esa frase. En el nombre poderoso de Jesús, yo voy a tener casas, carros, en el nombre poderoso de Jesús. No, amados, estamos equivocados. Como en los días de Noé, hay muchas personas que invocan a Dios. ¿Pero a cuál Dios están invocando? Joel 2:13 dice de la versión Dios habla hoy: vuélvanse ustedes al Señor su Dios y desgárrense el corazón en vez de desgarrarse la ropa, porque el Señor es tierno y compasivo, paciente y todo amor, dispuesto siempre a levantar el castigo. El profeta Joel les está diciendo al pueblo judío, pero lo podemos también aplicar para nosotros. Cuando ellos tenían un duelo, ellos se desgarraban las ropas, pero el profeta Joel les decía: ¿eso para qué? Eso no sirve. Desgarre su corazón. No endurezcan su corazón. Amados, ¿qué significa arrepentirse? Arrepentirse significa afligirse, dolerse, lamentar, retractarse, rectificar. No nos dejemos engañar de enseñanzas que hablan de que si tú te vuelves cristiano, tus problemas se van a resolver. Eso es mentira. Los engañaron. O que si tú te vuelves cristiano, tus negocios se van a levantar o vas a tener un gran negocio. Eso es mentira. Lo engañaron. O que si tú siembras o pactas con dinero, el Señor te va a devolver el doble. Eso es mentira. Te engañaron. Si nosotros pensamos que porque nosotros hacemos una oracioncita de fe, vamos a ser salvos, nos engañaron. Esto es cuestión de arrepentimiento. Esto es cuestión de no endurecer nuestro corazón. Esto es cuestión de que cuando nos arrepintamos, rectifiquemos realmente nuestro caminar. Que le creamos a Dios. Que tengamos fe en Dios, en su palabra, para una vida mejor. No porque nos vayamos a volver religiosos, sino porque esa es la palabra de Dios. Esa es la que nosotros tenemos que seguir. Es de Dios, es la palabra de Dios, de nuestro Creador, el que creó los cielos, la tierra, el universo. Cuando nos arrepintamos delante del Señor, Él nos da una visión nueva de nuestra vida. El arrepentimiento significa corregir nuestros caminos. Que la intención, el propósito, el designio, el proyecto, el fin, el objetivo, la finalidad sea el agradar a Dios en todo.
Que nuestro esfuerzo sea el venir con un corazón limpio, sincero, abierto, franco delante de Dios en nuestros momentos de intimidad con Él. Así como lo hizo Abel, así como lo hizo Noé. Bien, amados, aquí el Señor nos está enseñando algo muy importante, de que desde Génesis Él nos estaba hablando de Jesús. Cuando mató ese animalito para cubrirle la desnudez a Adán y a Eva, en la ofrenda que dio Abel. Desde ese entonces Jesús estaba siendo revelado. En los días de Noé también hubo la revelación de cómo llegar a Dios, de cómo comunicarse con Dios. Pero la humanidad de ese entonces no la aceptó, no se arrepintieron, fueron altivos, se creyeron dioses. Amados, espero que esta enseñanza haya sido de bendición para sus vidas. Y que de esta enseñanza analicemos cómo nos estamos dirigiendo al Señor, cómo nos estamos dirigiendo en su intimidad. Aquí yo no voy a predicar, o yo no voy a mostrar un Cristo cultural, porque ese no es el propósito de esta enseñanza. Es más, es antibíblico. Tampoco voy a predicar que nos volvamos unos legalistas, que nos vayamos solo por la ley, porque eso tampoco le agrada a Dios. Lo que aquí yo quiero enseñar es que a través de Jesús, a través del sacrificio, a través de esa cruz, nosotros tenemos entrada para relacionarnos con Dios. De una manera sencilla, de una manera directa. ¿Para qué? Para que nosotros cambiemos nuestro corazón. Para que dejemos ese corazón de piedra y que el Señor nos dé un corazón de carne. De que el Espíritu Santo siempre nos vaya a llevar a la verdad cuando nos revele en su palabra el propósito de Dios en nuestras vidas. Así es que, amados, acerquémonos al Señor. Él está ahí, 24/7. Es gratis. Es gratis, amados. Simplemente nos está pidiendo un corazón contrito y humillado. Simplemente nos pide que reconozcamos quiénes somos delante de Él. Ya el Cordero está dado. Ya la sangre fue derramada. Dispongamos nuestro corazón. No nos va a doler. Es algo muy sencillo. Hágalo a solas. Hágalo en su intimidad. Continuamente. Lea la palabra. Instrúyase. Que a usted no le llegue ese versículo, esa parte en la Biblia que dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. No, amados. Allí está la palabra. No perezcamos por falta de conocimiento. Porque ahí está. La tenemos. Aún ya en los teléfonos. Tenemos hasta 7 y 8 versiones. Si no entendemos una, podemos leer la otra para entenderla mejor. Así es que, amados, es un acto de humildad. Es un acto de sencillez. El reconocer de que no somos nada delante del Señor. Que Él es nuestra creación. Y que hagamos todo para honrarlo a Él. Bien, amados, espero que esta enseñanza haya sido de su bendición para sus vidas. También voy a subir esta enseñanza en YouTube, en nuestro canal que se llama Ministerio Fuente de Vida Presente. Acordémonos que no se nos vaya a olvidar que tenemos una cita este próximo jueves en el segmento Cordero y León con la pastora Astrid Parra a las 7:30. Gracias por estar con nosotros. Sean más bendecidos.